Entonces, hoy vamos a tener nuestra última charla. Ya pueden. Nuestra última charla acerca de los principios SOLID. Hemos tenido 2 charlas en que, por lo menos, yo he aprendido bastante cuando las he preparado. Espero que ustedes también hayan aprendido algo, o por lo menos, si ya conocían, que hayan podido reafirmar los conocimientos, ¿verdad?, en este tipo de prácticas y principios. Hemos visto varios principios y hemos visto también varios patrones de diseño que nos ayudan a cumplir con esos principios. Quisiera que sonrían para la foto. Quisiera ver si alguien me puede decir cuáles son los principios que hemos visto. Vamos a poner un test aquí de inicio. ¿Cuáles son los principios que hemos visto? Pueden decir uno solo cada uno, ¿verdad? ¿Y cuál es el enunciado del principio? Vamos a ver si por lo menos he podido comunicar algo más o menos. Abierto cerrado, las clases están abiertas para la extensión, pero no para la modificación. Ahí está. ¿El otro principio? Single responsibility. ¿Qué dice? Que cada clase tiene una función y solo ella y como, más o menos. Yo no venía de eso. Está bien, está bien. Básicamente eso, como que el propósito de cada clase. Si debe tener una sola responsabilidad, que es una razón para cambiar, ¿eh? ¿Cuál es el otro principio que vimos? Nos quedan 2. Segregación de interfase. La segregación de interfase. ¿Qué es lo que dice con tu palabra? Las clases no deben depender de la interfase que uno utilice. Exactamente. Sí, los clientes de nuestra interfase no deben ser forzados a usar miembros que no necesitan. Y queda uno. Inversión de dependencia. Inversión de dependencia. ¿Qué es lo que dice la inversión de dependencia? Ese es más... Yo si te lo contesto, pero lo contesto otro. A ver, dígame otro ahí. Voy a probarlo, claro. Vamos a poner el principio. Debemos depender de Interfaces. abstracciones, no de implementaciones. Exactamente. Debemos depender de abstracciones, no de implementaciones. En nuestro caso vimos que lo mejor era depender siempre de interfase. En el caso del lenguaje de programación C#, ¿verdad? Bueno, hasta ahí entonces más o menos fueron los principios que vimos. Recapitulando a grandes rasgos, podemos ver de que cuando usamos todos esos principios, primeramente vimos que debemos llevar nuestras entidades, ya sea nuestras clases, nuestras entidades de software, ¿sí?, a una sola responsabilidad. Deben tener una responsabilidad y un cambio posible que haga el cliente en los requerimientos. Solamente con un solo cambio se puede modificar esa clase. Si hay 2 requerimientos que se pide por el cliente, pues entonces nuestra clase solamente va a depender de uno. Por lo tanto, una sola responsabilidad por cada una de nuestras clases, ¿verdad? Lo otro que vimos es un potencial que teníamos, que era con delegar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos varias responsabilidades? Pues vimos que podíamos dejar nuestra entidad en una responsabilidad y delegar en otras entidades, en otras clases, en otras interfaces. Vamos a delegar el resto de las responsabilidades, ¿verdad? El patrón que vimos ahí fue la inyección de dependencia, que mediante inyección de dependencia nosotros podemos hacer que nuestras clases sean enchufables, de manera que le decimos las dependencias que queremos mediante abstracciones o interfaces, y el cliente es el encargado de suministrar la implementación que necesite. Puede ser una implementación específica, puede ser un fake en caso de que estemos haciendo unit testing. Lo otro que vimos en la parte de la sesión anterior fue, que sí estaba bastante interesante, por lo menos a mí me motivó bastante, fue el tema de la extensión. Cuando vimos en el Open Close, vimos que nuestro código debe estar cerrado para modificación, pero abierto para extensión. La técnica que vimos ahí, para nosotros poder extender nuestro código sin tener que modificarlo, era mediante decorator, mediante el patrón decorator, y además vimos un poco de programación orientada a aspectos. En este caso vimos el intersection. Pero básicamente tenemos el decorator. Ahora la pregunta que yo me hago es, porque aquí tenemos 2 herramientas, ¿no? Tenemos delegar y tenemos decorar, ¿no? Es decir, si tú tienes una clase con muchas responsabilidades, ¿cómo tú defines si debes delegar en interfaces o debes hacer decorator? Es como que tenemos 2 herramientas, hay que definir cuál utilizar, ¿verdad?
En ese sentido, si nosotros tenemos una clase, todas las dependencias directas que tenga esa clase, las delegamos. Pero si nosotros lo que tenemos son funcionalidades extras, como por ejemplo un login o un caché o algo que la clase de nosotros no dependa directamente de eso, pues no debemos delegarla en interfaces esas responsabilidades, sino debemos hacer decorator, ¿verdad? Hasta aquí queda claro más o menos la idea, ¿no? Si vimos decorator y vimos inyección de dependencia. Inyección de dependencia lo usamos cuando nuestra clase tiene dependencia que queremos inyectarle. Y el decorator lo vamos a usar cuando son aspectos o partes que ya no forman parte de independencia directa de nuestra clase, sino que son adiciones que nosotros queremos ir haciendo, ¿no? Así que con esas dos herramientas en mente nosotros vamos a ir diseñando una estructura o una arquitectura que sea bastante flexible y modular, ¿no? Y lo último que vimos fue que debemos segregar interfaces, como que no debemos tener nunca interfaces de propósito general, interfaces monolíticas, sino que debemos segregarlas y tener interfaces específicas, es decir, dividir las interfaces monolíticas enormes en interfaces específicas con lo que realmente el cliente necesita. Más o menos esto fue un resumen aquí a grandes rasgos de las 4 casi horas que vimos anteriormente. Hoy ya nos queda, bueno, aquí le traigo nuestro dragón, que se lo traigo aquí físicamente, porque algunos pensaban de que era una imagen que queda en internet. Y no, me fijé por un curso ahí de Pluralsight, pero me fijé para hacer el diseño, pero compré el Lego y lo armé. La idea que nosotros teníamos era que cuando nosotros dividimos en partes pequeñas nuestro código, entonces eso nos posibilita, es como tener bloques pequeños de Lego, ¿no? Nos permite hacer cosas increíblemente grandes y variedades de cosas. Nosotros podemos armar esas partes pequeñas como nosotros querramos y podemos construir prácticamente, las posibilidades son infinitamente mayores a cuando tenemos un bloque enorme así de 10 por 10 que nada más nos permite hacer una cosa muy, muy limitada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Como dice Spider-Man, Tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, nosotros hemos encontrado un poder enorme en lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Dividimos, hacemos decorator, hacemos todo eso y está genial. Pero cuando nosotros tenemos todas esas posibilidades, si no agarramos y ponemos ciertas reglas, se nos arma un desbarajuste terrible, ¿no? Se nos arma un desastre. Por eso, nosotros hoy vamos a hablar de el Least Code Substitution Principle. Este principio lo dejé para el final a propósito por eso, porque este principio viene como que a poner cierto orden en todo lo que habíamos visto anteriormente. Para eso, rápidamente, ¿quién sabe por qué el nombre Least Code? El apellido. Bueno, aquí tenemos a esta señora que es Barbara Liskov. Esta señora es estadounidense, como casi todos los cracks de nada. Es una señora que es científica de la computación, tiene doctorado, además ha diseñado lenguajes de programación, lenguajes de base de datos, sistemas de base de datos, tiene medalla de John Newman, tiene el premio Turing, es autora de libros, de informes técnicos, 1 millón de informes técnicos, cientos de ellos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esta señora, en el año 1987, fue la que primero planteó la idea de este principio, que más adelante se va a llamar el Least Code Substitution Principle, es decir, en honor a su nombre. Vamos a ver qué es lo que plantea este principio que ella formuló. Ella lo formuló de una forma matemática un poco compleja, pero vamos a verlo ahora de una forma más práctica, ¿no? Como vemos, lo que dice el Least Code Substitution Principle es que los tipos base deben ser reemplazables por sus subtipos, sin alterar el correcto funcionamiento del programa. Por supuesto, cuando se inventó este principio, estaba pensado sobre todo para la herencia, ¿no? Nosotros vamos a verlo en la herencia, pero como vimos, debemos favorecer la composición sobre la herencia usando interfaces, ¿no? Por lo tanto, vamos a verlo en la herencia, como se originó al principio, pero también vamos a verlo cómo se puede aplicar a las interfaces. Pero la idea es que nosotros podamos reemplazar los tipos base por sus subtipos sin que se afecte el sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un AVE, nosotros en programación orientada a objetos tenemos un objeto que es AVE. Ese AVE tiene un método que es volar.
Hasta ahí estamos viendo. Ahora, de ese objeto nosotros tenemos una paloma. La paloma implementamos el método volar. Perfecto, vuela la paloma. Pero tenemos un pingüino. ¿Un pingüino es un ave? ¿Sí o no? Un pingüino es un ave. Pero cuando el pingüino le decimos volar, ¿qué pasa? ¡Búmbata! No soporta eso. ¿Por qué? Porque el pingüino es un ave, pero no vuela. Por lo tanto, la idea aquí es que en la herencia clásica, la relación que nosotros tenemos entre las clases base y las clases derivadas sería una relación de es un. Nosotros decimos que una paloma es un ave y un pingüino entonces es un ave. ¿Qué es lo que pasa con esta definición? Que el pingüino cae dentro de ella, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos propone el Least Cost Substitution Principle? Que la definición la cambiemos un poco. No pensemos, cuando nosotros estamos haciendo nuestro diseño de clase, nosotros lo que estamos haciendo son representaciones de objetos, no son objetos en la vida real, ¿no? Por lo tanto, si un objeto es ave, nosotros no estamos haciendo una representación de esa ave, pero no todas las aves van a ser sustituibles. Por lo tanto, es decir, el resumen es que si nosotros usamos el Least Cost Substitution Principle, nosotros tenemos que decir, ¿una paloma es sustituible por un ave? Sí, porque cumple con sus condiciones, ¿no? Cumple con que vuela. Pero el pingüino no es sustituible por un ave, por lo tanto, el pingüino no es una buena implementación del ave. Estamos más o menos hasta aquí, ¿no? Con la idea. Nosotros tenemos que pensar es que tienen que ser sustituibles. Y esto vamos a verlo en la práctica, para no se quede aquí con tanta teoría. Nosotros tenemos una clase o un método que puede estar en una interfaz o puede estar en una clase base. Este método es calcular el shipping cost, es decir, calcular el costo del envío, ¿no? Este método que tiene un parámetro que va a ser el peso del paquete en kilogramos y tiene otro parámetro que va a decir la información de la región donde se va a enviar. Hasta aquí, esto es lo que tenemos cuando nosotros diseñamos una interfaz. Nosotros tenemos una firma de un método, entonces los clientes cuando van a usar esa interfaz pueden darse cuenta que tienen que pasarle un float aquí, tienen que pasarle un regional info aquí y que como resultado va a tener un decimal, ¿no? Pero a partir de aquí es donde termina la parte de lo que tenemos en una interfaz, en una firma, y donde empiezan los contratos. ¿Qué son los contratos? Los contratos es entre el cliente y nuestro objeto, tiene que existir un contrato, como un contrato real, ¿no? De que tienen que existir condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en el contrato tenemos que tener precondiciones. Las precondiciones son las condiciones. Es decir, todo esto para que se cumpla el Least Cost Substitution Principle. Si nosotros tenemos precondiciones, nosotros podemos decirle, por ejemplo, que las precondiciones nos referimos, por supuesto, a los parámetros de entrada. Nosotros le decimos que queremos que el peso del paquete en kilogramos es float, pero además de eso queremos que ese float tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos el primer contrato, la primera precondición de nosotros es que tiene que ser positivo, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos ese método, ¿no? Calculate shipping cost. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que se cumpla ese contrato? Que nuestro cliente siempre forzarlo a que nos envíe este valor en un número que sea positivo. Pues para eso podemos tener cláusulas, lo que se llaman cláusulas de protección. Y para no hablar tanto en términos de contrato, excepciones. Si nosotros aquí le podemos decir si los paquetes en kilogramos son menores o iguales que 0, sí, esto lo hacemos nosotros bastante en el código, ¿verdad? Nosotros ponemos precondiciones, le decimos a nuestro cliente que tiene esta precondición. Si esto nos lo envía incorrectamente, ¿qué hacemos? 0 new exception, ¿no? Por supuesto, es una muy mala práctica usar, es decir, nosotros nunca debemos enviar excepciones de tipo exception, porque esa es la excepción base, ¿no? Nosotros tenemos que enviar las excepciones lo más específica posible y con un mensaje lo más específico posible para que cuando le dé la excepción al usuario sepa cuál es el error que tuvo, ¿no? Por lo tanto, vamos a usar una excepción más específica.
argument out of range exception. Aquí le decimos cuál es el parámetro que nos envió mal. Y además le vamos a poner un mensaje bien claro de cuál es el error que tuvo, ¿no? O cuál es la precondición que nosotros queremos. Vamos a quitar esto para que se vea un poco más pequeño. Sí, hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Esto qué cosa es? La precondición. Nosotros habitualmente lo hacemos. Nosotros cuando tenemos un método, agarramos y le ponemos precondiciones. No puede ser nulo, no puede ser diferente de cero, el property ID tiene que ser mayor que cero. Esas son las precondiciones que nosotros ponemos. Por otro lado, tenemos las postcondiciones o las condiciones de salida, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las postcondiciones? Que las postcondiciones se aplican si el método de nosotros retorna un decimal. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una condición de que ese decimal que va a retornar, que va a ser un shipping cost, tiene que ser positivo también, porque no tiene sentido de que yo devuelva un costo negativo. Por lo tanto, esa es nuestra postcondición. Nuestra postcondición, como vemos, se refiere a los resultados que va a tener el método. Y en el caso de que el método sea un void, que no tiene un resultado, ¿no? Pues la postcondición es el cambio que hace en el objeto, ¿no? Como que el resultado en que va a quedar el objeto en el resultado final al terminar el método. Sí, para no complicar, aquí. La postcondición mía, es decir, háganse la idea que aquí se hizo un procedimiento para calcular eso, y etcétera. No nos interesa ese algoritmo en este momento, ¿no? Lo que nos interesa es que nosotros vamos a tener una postcondición que vamos a decirle si el shipping cost es menor o igual que 0, vamos a lanzar una excepción, o puede ser 0. Vamos a lanzar una excepción aquí que va a decir, en este caso vamos a ponerle el resultado, ¿verdad? Le decimos es decir, le estamos diciendo aquí le erraste. ¿Por qué? Porque en este caso ya no es para el cliente, ¿ves? El cliente ya sabe que estamos garantizando que no va a mandar un parámetro que sea que no nos convenga a nosotros. Pero en este caso es para nosotros mismos cuando estamos desarrollando. Nosotros estamos protegiéndonos de que si aquí, por ejemplo, llamamos a un método o lo que sea, lo que suceda aquí no nos interesa en la implementación. Pero nosotros le estamos garantizando a nuestro cliente o al que va a usar este método, le estamos garantizando que nunca va a recibir un shipping cost que sea menor, en este caso vamos a ponerle igual, menor o igual que 0. Siempre va a recibirlo de forma positiva. Es decir, nuestro cliente, por ejemplo, puede usar este método y después tiene la garantía absoluta de que, por ejemplo, el resultado de este método se le puede pasar como divisor en una división, porque nunca va a ser 0. En caso de que sea 0, esto va a explotar. Y si estamos en una aplicación web, pues lo que vamos a hacer es mandar un login. Oye, algo está pasando en la implementación tuya que no funcionó y la postcondición falló. Es decir, de esta manera nosotros estamos generando una confianza en que la persona que, mediante una especie de contrato, en la persona que está usando nuestro método, de que nosotros garantizamos, él tiene que garantizar ciertas precondiciones y nosotros le vamos a garantizar ciertas postcondiciones. ¿Estamos hasta aquí, no? Y por último son los invariantes. Es decir, los invariantes son lo que nunca debe cambiar en toda la vida de nuestro objeto. En este caso, por ejemplo, tenemos el flat rate. El flat rate nosotros también queremos de que es decir, el precio plano que va a tener la tarifa plana, ¿no? Nosotros queremos que también tenga que ser positiva, ¿no? En ese caso nosotros, esto es un invariante. Nunca en la vida de nuestro objeto, el objeto, es decir, este objeto, no es decir, la gente que se confunde con los invariant. Invariant no es que este objeto sea inmutable
que el flat rate nunca tenga que cambiarse, nunca se pueda modificar. El invariante es que la condición que nosotros le estamos poniendo nunca varía. Es decir, nosotros debemos garantizar que este predicado siempre se cumpla. Es decir, nosotros lo que tenemos que garantizar es que este predicado se va a cumplir siempre sí o sí, ¿verdad? Durante toda la vida de nuestro objeto, es decir, aquí adentro, en ningún lugar se puede cambiar el flat rate y poner un valor que incumpla con esta condición que no debe variar nunca. Hasta aquí estamos claros de qué es lo que es. Exactamente. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos protegiéndonos contra el cliente, porque el cliente, el único acceso que tiene a este valor es mediante el constructor. Pero si nosotros lo cambiamos acá adentro, entonces falla, ¿no? Por lo tanto, deberíamos, si tuviéramos esto en una property, sería mucho mejor, ¿no? Porque en una property, yo acá adentro le digo get set. Entonces, en este caso, yo lo que debería hacer es esta invariant, en vez de tenerlo aquí en el constructor, lo podría tener en el set. Si lo tuviéramos en el set, en este caso hay que ponerlo todo. Tenemos que tener el atributo. Sí, como decía Luciano, yo acá adentro puedo decirle flat rate y lo cambié, lo modifiqué. Entonces no se cumple el invariant, ¿no? Porque yo tengo que de alguna forma protegerme como que nadie me pueda romper esa condición. Entonces yo aquí adentro le digo flat rate return flat rate. Pero en la parte de setear, normalmente que se hace le digo flat rate recibe value. Pero nosotros aquí adentro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar esta cláusula para el setter. Si value es menor o igual que 0, pues entonces le mandamos esta sesión. De manera que si yo acá adentro o en cualquier lugar yo trato de modificar el flat rate, igual podrías con toda, darte directamente la propiedad. sí. Por eso. Es decir, la conclusión es que siempre hay una forma de destruirlo todo, pero nosotros estamos protegiéndonos lo más posible, ¿eh? Nosotros debemos, por el encapsulamiento, lo ideal es que nosotros usemos, si tenemos una property que está encapsulando este campo, que es privado, pues nosotros deberíamos siempre respetar que vamos a usarlo a través de la property, ¿no? Si no lo hacemos, sabemos que es privado. Bueno, ahora menos. ¿Alguien esto una mejor idea? No. Es decir, nosotros de esta forma lo que estamos protegiendo es de que nuestro cliente, si esto fuera público, no pueda modificar esa cláusula nunca, ¿verdad? Ya, pero bueno, vamos a ver la parte interesante. La parte interesante de esta es esto: las reglas del contrato. ¿Cuáles son las reglas? Porque nosotros tenemos la clase base, y en la clase base todo está bonito, ¿no? Pero si nosotros aquí le permitimos, si tenemos esto que sea virtual, mañana tenemos una implementación que sea Worldwide Shipping Strategy, que esto va a ser una implementación que va a ser a nivel global, ¿no? En este caso, nosotros
En este caso nosotros aquí tenemos otra implementación entonces de la clase base. Estamos implementando este método, ¿no? Resulta que esta precondición al lado de acá no la tenemos de momento, ¿no? Y la postcondición tampoco. Entonces nosotros tenemos que cumplir ciertas reglas para que se cumpla el Legal Substitution Principle, que aquí es donde empieza el Legal Substitution Principle a actuar, ¿no? ¿Qué nos dice el Legal Substitution Principle? Las reglas del contrato que debemos cumplir. En las clases base, las precondiciones que tiene nuestra clase base no pueden ser fortalecidas en las clases derivadas. Y vamos a verlo aquí con unos unit tests que tengo, para que vean la lógica de esto. Okay. Vamos a ver la lógica de esto. ¿Qué pasa aquí si en la clase derivada? Es decir, estuve leyendo que no se debe ser clase padre y clase hija, sino clase base y clase derivada, porque no siempre es una relación de hijo y padre. Pero bueno, la idea es aquí que nosotros tenemos nuestra clase derivada, ¿no? Que va a ser Worldwide Strategy. Pero resulta que en el Worldwide Strategy nosotros necesitamos este campo de Regional Info, que no puede ser nulo, porque nosotros necesitamos saber a qué región o a qué país estamos enviando nuestro paquete, ¿no? En este caso entonces nosotros decimos, bueno, vamos a poner otra precondición que sea que esto no sea nulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos agregando otra precondición, así que estamos fortaleciendo nuestras precondiciones, ¿no? Entonces vamos a ver aquí nuestro cliente. El cliente de nosotros lo que va a tener es, en este caso la clase base podría ser una interfaz, ¿no? Pero lo que va a tener es lo que dice el Legal Substitution Principle es que nosotros debemos tener un puntero, debemos tener un objeto de la clase base. No nos interesa qué implementación nos van a suplir aquí. O no nos interesa si es una clase derivada la que nos van a suplir aquí, porque en la regla de polimorfismo nos permiten a nosotros usar independientemente cualquier clase derivada o como si fuera la clase base, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros aquí le decimos get shipping strategy y le vamos a retornar es decir, esto vamos a verlo aquí rápido y práctico. Aquí nosotros le decimos, dame este método, te va a devolver un shipping strategy. Y nosotros vamos a calcular el shipping cost. Nosotros le vamos a calcular el shipping cost, ¿no? Entonces nosotros hacemos aquí, vamos a correr este unit test. Y funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está calculando el shipping cost, yo le estoy pasando un valor correcto. Pero si nosotros ahora, en vez de usar el shipping strategy, usáramos el worldwide shipping strategy, ¿qué pasa? Explota esto, ¿por qué? Porque, vamos a ver ahora. Nos está dando una excepción, que la excepción es argument non exception, el destination debe ser proveído. Es decir, quiero que se vean la idea, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede aquí ahora con esta precondición? Que nosotros como que fortalecimos la precondición. Es decir, si no logro explicar bien, me dicen más o menos la idea de esto, ¿eh? Está medio enredado un poco esto. La idea es que si nosotros fortalecemos nuestra precondición en la clase derivada, pues entonces nuestro cliente, es decir, aquí, en la parte del cliente que estaba confiando que el Calculate Shipping Cost funcionaba con pasándole null, ahora de repente deja de funcionar.
¿Qué es lo que sucede? Que el correcto funcionamiento de nuestro programa explota, ¿no? Ese es el concepto del leak substitution, que nosotros debemos tener, nuestras implementaciones deben ser reemplazadas por los tipos base sin que el sistema falle. Lo mismo pasa si nosotros tenemos aquí un arreglo, es decir, dame todo lo en este caso le decimos, dame todos los shipping strategies que tú tienes y vamos a calcular el shipping cost. ¿Y qué es lo que hace? Explota también. Es decir, el que es base va a andar, pero el que nosotros hicimos derivado no anda. Es decir, nuestro contrato es ese. Nosotros tenemos un contrato con el cliente, le decimos, esta es tu precondición. Pero si mañana nosotros heredamos de esa clase y hacemos otra nueva, nosotros no podemos fortalecer la precondición porque el cliente que estaba confiando en ese contrato, pues se lo pone más fuerte y ya, entonces aquí tendría entonces que castear y decir, si el shipping cost es de tipo worldwide, entonces no se le puede pasar nulo. Es decir, más o menos comprende el concepto, ¿no? O me explico, ¿no? La otra parte es las poscondiciones. Las poscondiciones nunca se pueden debilitar. Sí, si ustedes no se acuerdan del ejemplo, por lo menos hay que acordarse de estos detalles, porque estos son los detalles que a nosotros nos hacen programar bien nuestro código. Nosotros las precondiciones no podemos fortalecerlas nunca, pero las postcondiciones tampoco podemos debilitarlas. Y vamos a ver por qué. Si nosotros aquí en el strategy shipping ¿no? Le decimos que la postcondición es que tiene que ser menor o igual que 0. Es decir, que tiene que ser mayor que 0. ¿Estamos ahí, no? ¿Qué pasa si yo aquí en el worldwide le digo, le introduzco 0 y no pongo la postcondición aquí? ¿Qué es lo que pasa? Puede devolver un valor menor que 0 y entonces, por ejemplo, si nuestro cliente estaba confiando de que utilizaba el valor de retorno de ahí como un divisor de una división, pues ahora puede explotar. Por lo tanto, esta entidad que nosotros tenemos aquí, Worldwide Shipping Strategy, no es reemplazable por Shipping Strategy. Por lo tanto, porque no cumple el Leak Substitution Principle. Y por último, bueno, también podemos ver en caso de los invariants que nunca se deben modificar. En este caso de aquí, en la clase derivada, nosotros le decimos, nosotros aquí nos protegimos porque Luciano nos ayudó a que esto no fuera protected, ¿no? Este atributo. Pero si este atributo aquí fuera protected, nosotros aquí en la clase derivada le podíamos haber dicho, podíamos haber puesto pública una property y decirle modifícame el flat rate y ponle lo que te plazca, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que garantizar de que los invariants siempre se cumplan y en las clases derivadas que tampoco rompan los invariants. Lo que no se debe modificar nunca se puede modificar en las clases derivadas. Es decir, más o menos hasta aquí el punto. No sé si está medio enredado, la explicación se logra entender. Pero bueno, la idea es esa. Nosotros tenemos que tener claro, eso también se lleva a la parte de las interfaces. Pero la parte de las interfaces es un poco más complejo, porque piensen, si tenemos una interfaz, la interfaz no tiene código, ¿no? Porque la interfaz lo que tiene es una firma de un método. Entonces, yo no tengo precondiciones, tengo postcondiciones, ni tengo invariants definidos en la interfaz, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar de que se cumpla este principio? Es la pregunta de... Un contrato. Implementas una clase, creas una clase que implementa la interfaz, que debe implementar. A ver, como decía Roberto, una forma de poder hacerlo es mediante la programación por contrato. Nosotros hasta ahora hemos visto, esto se llama programación defensiva. La programación defensiva es que yo me defiendo lanzando sesiones. Bam, 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 bam. Y en todos los lugares que yo considero que no se cumple una precondición, una postcondición o un invariant, lanzo una excepción y defiendo que mi código
no ocurra ese tipo de problemas, ¿no? Pero por otro lado tenemos la programación por contratos. Que yo aquí, en vez de las precondiciones, en vez de yo decirle lánzame una excepción, yo le digo aquí. Aquí en el .NET Framework tenemos los llamados code contracts. En este caso yo le digo contrato punto requiere. La diferencia del contrato, que el contrato entonces es al revés a las excepciones. En el contrato, si yo aquí le digo que tiene que ser menor o igual que 0, en el contrato le voy a decir lo contrario, le voy a decir que sea mayor que 0. Pregunta, ¿qué enseña si los contratos a partir del framework se pusieron? Los contratos se pusieron después vamos a hablar del contrato, porque el contrato tiene otra contraparte, ¿no? Pero bueno, creo que se pusieron a partir del .NET Framework 4. Pero vamos a ver la parte mala de los contratos. Vamos a darle rápido a esto porque quiero que vean pues, lo útil de los contratos, pero al mismo tiempo un problemita que tenemos con ellos. Aquí en primer lugar tenemos un contrato que vamos a requerir de que nuestra precondición se cumpla, ¿no? Si nos vemos aquí a la metadata, esto tiene una condición que es contract full. Esto significa que nosotros tenemos que tener definido la directiva contract full para que cuando compilemos nuestro código, pues este contrato se introduzca dentro de nuestro código. Por otro lado tenemos contract.ensure. Aquí nosotros tenemos requerir Es decir, mediante contrato, la diferencia de los contratos y la comodidad que tenemos es que nosotros desde la entrada del método ya podemos definir los contratos. No tenemos que poner, como aquí en este caso, en la postcondición. Bueno, en este caso de acá, la postcondición estaba al final, ¿no? Sin embargo, cuando usamos un contrato, el contrato ya está todo definido al principio. Él automáticamente, lo que hace internamente los code contra es que él te reescribe el código y te mete las excepciones, pero se encarga para eso una herramienta. ¿Si me falla te tiro la excepción? Ahora, el require, si yo quiero que me lance una excepción específica, yo le puedo decir aquí la excepción que yo quiero que me lance y además le puedo decir aquí atrás el mensaje que quiero que tenga. Por supuesto, si nosotros lo vemos desde el lado de las interfaces, también podemos usar los contratos y nosotros tenemos una interfaz y podemos definirle contratos a esa interfaz. ¿Cómo se puede hacer eso? Esa es otra forma de hacerlo aquí, que vamos a ver. Sí, no quería dedicarle tanto tiempo a los contratos por lo que vamos a ver después. Pero aquí nosotros podemos tener una interfaz. En este caso es la interfaz eShipping Strategy, ¿no? En eShipping Strategy yo le puedo decir que esta clase va a definir sus contratos. Esa clase está aquí adentro. Y entonces dentro de esta clase yo le digo los contratos que tiene, es decir, las precondiciones y las poscondiciones que va a tener nuestra interfaz, ¿no? Todas las implementaciones van a tener estas precondiciones y estas poscondiciones y además puedo definirlos invariant. Si yo puedo decirle que esta property siempre tiene que cumplirse esta condición. Pero bueno, para no caer tanto y perder tanto tiempo en los contracts, resulta que esto es una cosa media loca, ¿no? Porque el .NET Framework, como vimos, tiene contracts. Nosotros lo vimos aquí. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tratamos de hacer Vamos a verlo cuando vamos a hacer un unit test. Vamos a hacer un unit test aquí a lo...
Mira, para que vean esto, ¿qué clase? Mira, cuando nosotros estamos testeando las clases que tienen code contracts, nos lanza esta sección. Y esta sección lo que dice es que el ensamblado Shipping Cost Calculator debe reescribirse con el sistema de reescritura binario CC Rewrite. Porque resulta que cómo funcionan los code contracts. Los code contracts, ponemos los contratos en los diferentes puntos, pero tenemos que instalar una herramienta externa a Visual Studio, es decir, al .NET Framework. Tenemos que buscar esta herramienta que está acá, code contract.net, y tenemos que vernos forzados entonces a instalar esa herramienta, que esa herramienta lo que hace es que cuando tú compilas tu código, él estudia todos los contracts que tú tienes y los convierte en excepciones, básicamente, ¿no? Es decir, que él reescribe tu código. Pero el problema que tenemos aquí es decir, como ventaja tenemos chequeo en tiempo de ejecución, porque en tiempo de ejecución te hace, como vimos, te incluye excepciones y entonces funciona perfectamente, ¿no? Porque te escribe todo ese código por ti. Por otra parte, tiene chequeo estático. Si nosotros en nuestra clase derivada fortalecemos las precondiciones, el code de contract te dice ¡pac! Y te manda una sección y te dice esto no compila porque tú no puedes fortalecer las precondiciones en las clases derivadas. Sí, eso está genial, ¿verdad? Por otra parte, también genera documentación, porque él lo que hace es que todos los contras que tú tienes te los pone como, cuando tú compilas el código, te los pone como documentaciones de los métodos. Sí, es genial, ¿no? Ya el que va a usar el método sabe cuál es la precondición y la postcondición y todo automáticamente. Pero la desventaja que tiene es que, en primer lugar, todo el equipo tiene que usarlo, todo el equipo tiene que tener instalado el code contracts, la herramienta externa esta, y entonces tenemos que todo el mundo tiene que programar con contrato. No se puede estar uno programando con excepciones y el otro con contrato, porque no se arme. Sí, todo el equipo tiene que estar focalizado en eso, y eso es lo que nos pasa a veces con cosas, ¿no? Que a veces alguien usa contrato, otro usa excepciones. Pero lo peor de todo es que necesitamos de una herramienta externa para que el código se reescriba. Como nosotros vimos ahí, cuando nosotros, yo en mi caso no tengo instalado la herramienta esa, ¿y qué es lo que me pasaba? Que se me explotaba el código. Es decir, que tenemos que tener instalado la herramienta externa, porque la herramienta externa es la encargada de agarrar tu assembly, donde están todos los code contracts, reescribirlo en tiempo de compilación y añadirle los contratos. Eso se llama el CC Rewriter, que como vemos a veces se demora una hora ahí en algunas soluciones ahí haciendo el rewriter ese, que es un poco pesado, ¿no? Sí, si te instalas la herramienta, vas a la herramienta. Y lo último, más interesante de todo es que la herramienta no la están manteniendo, caballero. Significa que, paradójicamente, en el .NET Framework todavía se mantienen los contracts, pero esos contracts dependen de una herramienta que no la están manteniendo. Lo que pasa aquí es que la herramienta la agarraron unos chicos de Microsoft en 2015, igual que hicieron con el Unity, como lo había dicho, se la dejaron a la comunidad y entonces se limpiaron las manos. Sí, ya yo no tengo que mantener más esa herramienta, que lo mantenga la comunidad. Como sabemos, la comunidad a veces no gana tanto, parece, como la gente de Microsoft y no le dedica tanto tiempo a esto, ¿no? En conclusión, por ejemplo, yo en el Visual Studio 2017, en el Visual Studio 2017 no logré instalar esa herramienta. Por lo que ahora mismo, si nosotros vimos en Costar, y los otros días me maravilló, ¿no? De que me puse a ver de que estaban haciendo una limpieza de los code contracts en todas las DLL de Costar. Y decía, ¿pero por qué lo están haciendo? Le escribí a James Albert. Le dije, James Albert, ven acá, ¿por qué están quitando los code contracts? Porque después que yo había comprado el diseño por contrato, que era tan interesante, que no sé qué. El James Albert me respondió y me dijo que él había ido a una conferencia con la gente en la conferencia anual que tuvo ahora de Microsoft, la Bill. Él fue a esa conferencia y se puso a conversar con alguna gente de Microsoft sobre este tema. Le dijo, ven acá, ¿qué pasa con los code contracts? Que nadie le está dando soporte. Y esa gente le dijeron simplemente de que ellos están enfocados ahora en hacer su compilador, el Rolling, hacer el compilador de ellos nuevo, en hacer su nuevo lenguaje de programación, y que no les interesaba los code contracts de todo, ¿eh? Por lo tanto, ahora mismo, si usted usa code contracts, como bien decían aquí algunos de los comentarios, en el caso de los métodos que son asíncronos,
la herramienta de rewriter tiene errores, tiene bugs. Porque te hace rewriter mal y en vez de ponerte las excepciones, lo que hace es acabarte con el código. Es decir, que yo ahora mismo no me arriesgaría a usar el código de contras. Lo veo como algo maravilloso, como la idea está especial, pero como que a Microsoft ya no le interesa y a nadie le interesa por lo que se ve, pues no vamos a darle tanta furia al código de contras. Y yo pienso que como hicieron en Kotlin, que están eliminándolo de todos los lugares, lamentablemente los que usamos C# no deberíamos como que darle tanta importancia ahora mismo, a no ser que vuelva a resurgir como el ave fénix y a quien se le ocurra darle soporte, ¿no? En 2017 no, yo lo instalé y no funciona. Entonces busqué en internet, en los Stack Overflow y eso, entonces decía como que había que copiar un archivo para otro lado, una historia que había que hacer. ¿No puedes instalarla o no te apareció la opción? No me anda. Claro, porque tenés que modificar el MSX y agregarle tu opción para que lo tome el Visual Studio 2017. Pero bueno, en definitiva, aunque lo lograra instalar, si por ejemplo me reescribe mal los métodos asíncronos, entonces como que no me aporta demasiado, ¿verdad? Yo creo que Es decir, nosotros como desarrolladores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos una interfaz y tenemos una implementación para esa interfaz, nosotros lo que tenemos que garantizar, esto es algo subjetivo porque no tenemos una herramienta, no tenemos casi nada que nos ayude, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es que si mañana escribimos otra implementación distinta o le hacemos un decorator a esa implementación, nosotros a ese decorator o a esa otra implementación que hicimos tenemos que garantizar no fortalecerle sus precondiciones, ni debilitarle las postcondiciones, ni modificar lo que no debe ser modificado, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, que eso queda de la parte de la responsabilidad del desarrollador. El desarrollador tiene que tener cierto conocimiento de las implementaciones que hay y no puede... Porque tú mañana puedes... Nosotros aquí tenemos interfaces que son internas, pero si tú tienes una interfaz que la usa la comunidad, que la publicaste para que el mundo entero la use, y tienes esa interfaz y la usan varias personas, equipos de desarrollo en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si mañana nosotros le hacemos otra implementación, se la linkeamos y le fortalecemos la precondición? Pues entonces la gente que estaba usando eso, ahora mismo, ya puede que no le compile su código, puede que no le funcione su código, porque nosotros la erramos, ¿verdad? Sí, esas son leyes fundamentales que nosotros debemos cumplir para que el código no sea un desastre, no se derrumbe, ¿no? Y entonces hasta aquí estamos con esa idea, ¿no? Sí, ahora vamos a ver otra parte interesante. Aquí vimos lo que son las reglas de contrato. Ahora vamos a ver otra parte que a mí me resultó súper interesante, cabrón, y que Visual Studio la soporta. Que es decir, C#, el lenguaje de C# lo soporta. Y ustedes van a ver que esto hace una diferencia enorme, que es la covarianza y la contravarianza. ¿Cuántos han escuchado de eso? Estadística. Sí. ¿Lo has visto? Antonio seguro lo vio porque Antonio estamos leyendo el libro ahí de hacer una certificación que habla de esto también. La covarianza y la contravarianza. La covarianza significa la capacidad de usar tipos más derivados o más específicos. Si estos nombres, para mí lo peor que tiene esta definición es el nombre, porque los nombres vienen de la teoría, de unas teorías matemáticas y una onda ahí. Pero ahora sí, esto vamos a verlo con ejemplos bien sencillitos para que ustedes vean qué flexibilidad nos brinda esto. La covarianza es la capacidad de usar tipos más derivados y la contravarianza es la capacidad de usar tipos menos derivados. Vamos a ver. Nosotros eso muchas veces lo usamos así, covariance y contravariance. Nosotros eso lo usamos muchísimo y no nos damos cuenta muchas veces. Ustedes van a ver qué interesante, ¿eh? Aquí anular esto, vamos a cancelar los unidades de esto que van a... Es decir, nosotros vamos a ver aquí nosotros aquí tenemos la solución que hicimos la vez pasada con el Interface Segregation, un poco reducida, ¿no? Esto sencillamente aquí tenemos una interfaz que es, en este caso nos interesa ver iRead. Tenemos una implementación que va a ser Generic Reader. Tenemos en el modelo un tipo que va a ser Entity y tenemos un tipo derivado que va a ser User. Ahora vamos a ver el ejemplo para que vean qué interesante está esto. Nosotros a una Entity, por polimorfismo, ¿no? por el lenguaje, podemos asignarle un usuario. Vamos hasta ahí, ¿no? Eso lo hacemos todos los días.
¿Por qué? Porque el usuario es un tipo derivado de entity. Ahora, si nosotros tenemos un i enumerable de entity, podemos asignarle una lista de usuarios. Eso lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta que aquí esta posibilidad surgió a partir de C# 4 y esto se llama covarianza. Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos el iRead y queremos hacer lo mismo que el i enumerable, ¿no? Decimos, tenemos un iRead de entity, recibe un generic reader de user. ¡Bamba! Y explota. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si en el enumerable funciona, ¿por qué a mí no me funciona? Eso es por la falta, porque yo no hice mi interfaz covariante. Es decir, el covariant en .NET está soportado para las interfaces genéricas, para los delegados y para los arrays. Vamos a verlo. Si nosotros aquí este generic reader, con hacerle una pequeña modificación, súper pequeña, aquí a la interfaz, y aquí le decimos out, vamos a ver al unit test, y funciona. Es decir, le hicimos una pequeña modificación en nuestra interfaz, le pusimos out aquí y estamos diciendo que esto es covariante, que le estamos diciendo que el covariant es para la salida, ¿no? Para los parámetros que son de salida. Le decimos que aquí en la salida puedes asignarle también una alguien más derivado, ¿no? Es decir, un tipo más derivado. Es decir, estamos viendo que esto lo usamos todos los días, pero a veces no nos percatamos por qué podemos hacer esto. Y cuando nosotros diseñamos nuestros tipos, nosotros tenemos que garantizar que los argumentos de salida, siempre que sea posible, sean covariant, para que el usuario pueda tener esta flexibilidad. O sea, por defecto son contra. Por defecto son invariant. Invariant es que no pueden variar. Por lo tanto, aquí ya... Sí, esto está súper especial. Si yo tengo una interfaz de esto, es lógico que yo pueda tener este que lo implementa con una interfaz, con un tipo más derivado, ¿no? Eso es bastante lógico, pero a veces no lo... Por defecto vos solamente podrías haber hecho entity. Que por defecto es entity. Así, yo aquí podría tener entity. Si le quitamos esto, solamente le puedo poner entity de lado. Aquí solamente le puedo poner entity. Es decir, esto nosotros lo vimos aquí en un new, pero esto podría ser un método que me devuelva a mí un generic reader de tipo user, y nosotros con esta interfaz no vamos a poder obtener el resultado de ese método porque no va a dar error, porque no es covariant, ¿no? Claro. Entonces hasta aquí estamos lo que es covarianza, ¿no? Covarianza es que yo le pongo aquí out y los argumentos de salida de nuestros métodos de repente son covariant. Es decir, que yo puedo meterle aquí. Vamos a ver otro ejemplo de covarianza que también se usan y a veces no nos damos cuenta. Es en el caso de los... Es decir, en el i enumerable, como vimos, si nos ponemos a la metadata, aquí dice out. Es decir, lo están haciendo covariant porque tienen out aquí. A lo mejor veíamos este out y a lo mejor algún día no supimos qué era, ¿no? Como en mi caso me ocurrió. Y eso lo que significa es eso, la capacidad de que del argumento de retorno se pueda usar por tipos más derivados. Otro ejemplo, la function. Yo puedo tener una function de tipo entity, como la función, el primer parámetro es out, si el resultado puede ser out, pues yo le puedo retornar aquí un user. Y bueno, aquí se ve un poco más en los arrays. En los arrays yo puedo tener un array de entities, asignarle un array de usuarios. Si no existiera la covarianza, esto antes de C# 4 no era posible. Tú no podías a un array de entities asignarle un array de usuarios. Estamos hasta aquí, ¿verdad? La covarianza es bastante útil. Vamos a ver ahora lo que es la contravarianza. Que para mí lo más inútil de esto son los nombres, porque están un poco... La contravarianza es un poco menos lógico porque no es tan fácil de ver como en este caso que es súper fácil, ¿no? La contravarianza, por ejemplo, nosotros tenemos un generic saver. La contravarianza se aplica para los argumentos de entrada. La covarianza es para la salida, pero la contravarianza es para los argumentos de entrada. Vamos a ver. Yo aquí le digo, es lógico
Es decir, si este T es de tipo entity, es lógico que si yo hago este... Es decir, si yo aquí le puedo pasar un entity, vamos a verlo aquí, mira, este está más sencillo, porque aquí en vez de ser genérico lo hice ya para entity específico, ¿no? Para que se vea más clara la idea. Si yo aquí a este le puedo pasar un entity, ¿por qué no le podría pasar un usuario? Es la pregunta que yo me hago. Si el usuario es derivado de este, por lo tanto cumple con todas las firmas que necesita, cumple con todo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Llegamos aquí y le decimos es decir, lo que este es un poco como que al revés, ¿no? Pues aquí yo le digo, yo tengo un i6 de user, úsame esta implementación que hiciste para entity. No funciona. Pero lógicamente, a ver, quiero que vean la lógica de esto, ¿no? Si tú hiciste una implementación para entity, que es una clase base, tú podrías usar esa misma implementación para usuario. ¿Tiene lógica, no? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues porque si no, entonces aquí tendríamos lo primero que tenemos que hacer es generar un user saver, entonces hacer una implementación por usuario. Pero nosotros mejor que eso podemos usar contravarianza. Aquí en el iSave metemos un in aquí, in. Y de esta forma nosotros podemos reutilizar esta implementación que se hizo para la entity, la podemos reutilizar suministrando al usuario. ¿Queda claro, no? La idea de eso y la lógica que tiene, ¿no? Es lo interesante. Sí. Aquí el save recibe un entity. Y aquí tenemos, esto está linkeado a entity, este no es genérico, ¿eh? Es decir, si yo no le pongo este in, pues yo aquí solamente le puedo pasar entity. Pero si yo poniéndole el link aquí, al lado de acá yo le puedo pasar entity, pero le puedo pasar las clases derivadas, pues tiene lógica, si le puedo pasar este. Es decir, eso es por una lógica de polimorfismo. El polimorfismo es así. Yo no... Pero una pregunta estúpida, perdona. Sí. Volver de nuevo a lo anterior. Aparte, con los Star de C#, hay que hacer un inutilizable, pero está llamando a la función save. Ok, aquí abajo le estamos llamando save. Es decir, estamos aquí. Bueno, yo aquí llamo al entity saver, pero como aquí yo lo que quiero es un iSave de user, ¿no? Pero lo que tengo es una implementación para entity. Pero yo quiero reutilizar, pero como esta implementación lo único que tiene es entity en los argumentos de los métodos, yo puedo reutilizarla para iUser también. Okay. O sea, el error que estaba dando no era por save, sino era porque vos estás creando un objeto entity saver que es del tipo iSave de entity. O sea, entonces cuando se le vas a asignar al iSave user, si no tenés el contravariant, no le vas a poder asignar, porque en realidad son distintos. Sí, en realidad no para user. exactamente. Es igual que el otro, entonces no tiene sentido. Es un poco difícil, por lo que decía, es un poco más difícil de ver, uno lo prueba y lo entiende, ¿no? Pero para verlo es un poco más difícil que el otro, porque el otro es más lógico por el polimorfismo. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un generic saver, vamos a verlo para que vea que aquí está, a ver si se entiende mejor de esta forma. Este sí es genérico, ¿no? Aquí tenemos un saver genérico, que lo hicimos para entity. Pero ¿por qué yo no podría usar este para usuarios también? Sí, lo que esto es difícil de ver porque en el lado de acá tenemos desde la izquierda tenemos la clase base y a la derecha tenemos la clase derivada. Pero al lado de acá en la contravarianza al revés. Al lado de acá tenemos la clase derivada y al lado de acá tenemos la clase base, ¿no? Por eso que es un poco complejo de ver. Pero la idea es que si aquí lo único que yo necesito son parámetros de entrada, ¿no?
los parámetros de entrada, yo te puedo permitir a ti que me los suministres tanto de entity como de usuario. Por lo tanto, yo puedo reutilizar este saver para usuario. Así que si tú tuvieras ahí la función save sin parámetros de entrada, ahí te compilaría, entonces. A ver, si yo aquí pongo entity, funciona, ¿no? Por supuesto. Si no funciona el problema ahí. Funciona, ¿no? iSave entity recibe este con entity. Pero si yo le pongo aquí user, yo que quiero es un iSave de user, no me funciona. Por el método. Por el método save. No por el método. Claro, no. O sea, no es el problema de los parámetros que recibe, sino de la asignación de tipos. No puedo asignarle a Saber, no puedo asignarle a ese tipo. Si no tuviera ninguna operación en la clase iSaver, igual lo tengo que declarar. A ver, lo interesante de esto es... El generic Saber de entity devuelve uno del tipo entity, no de user. No, entonces, eso sí. Creí que era desarmario porque... in. Esto se ve bastante en el .NET Framework también. En el .NET Framework tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de lo que es Equality Comparator. En este caso, como vemos aquí, el parámetro es de tipo in. Por lo tanto, yo podría implementarle aquí al read, ¿dónde está el modelo? Aquí al entity. Yo puedo implementarle aquí un Equality Comparator para el entity y podría reutilizarlo también, es decir, no necesitaría implementárselo al usuario, porque el usuario podría reutilizar el mismo Entity Comparator de entity. Sí, como vemos, es un poco más complejo de ver la idea, pero tiene lógica. La lógica es esa, que en nuestros argumentos nosotros podemos permitirle lo mismo que me pase un tipo base que un tipo más derivado. El tipo base, si yo me puedo pasar un entity, me puede pasar un usuario también. Esa es la idea, ¿vale? Y lo otro que tenemos es el caso de los invariants. Los invariants es, si nosotros tenemos aquí este iReadSafe. El iReadSafe es, en este caso, nosotros sin segregar interfaces, si no hacemos segregación de interfaces, tenemos un iReadSafe genérico y queremos que este atributo que tú me pasas sea lo mismo covariance que contravarianza, ¿no? Pero no se puede, porque yo no puedo poner aquí in, out, tengo que definir, ¿no? Si yo le pongo aquí in, me va a llegar acá abajo y me va a decir, miren al final, T is contravariant. Al final de la sentencia, T is contravariant. Por lo tanto, como este es contravariant, yo no lo puedo asignar como valor de retorno. Solamente lo puedo asignar aquí como entrada. Es de tipo in. De lo contrario, si le pongo out, ¿qué sucede? Aquí en el C me va a decir T is covariant. Por lo tanto, aquí estamos viendo otra vez más que lo que vimos de la segregación de interfaces. Si nosotros estas interfaces no las segregamos, entonces perdemos también la posibilidad de hacer covariant y contravariant. ¿Y si agregas otro que sea in W? In. Ajá, también. Tendría entonces la otra opción que podemos hacer es in. ¿Entiendes? Pero ya esto no es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Nosotros pretendemos. Es decir, en el caso de los delegados lo hacen así. En el caso de la function, nosotros tenemos aquí el valor de retorno es out, pero nosotros podemos pasarle valores de entrada que son in. Por lo tanto, el valor de retorno es covariant y los valores de entrada pueden ser contravariant. Así que espero que jueguen con esto para que vean todas las cosas que se pueden lograr, ¿no? Pero ese... Y lo otro que tenemos es invariance. Como nosotros vimos aquí en el iSaveRead, nosotros no podíamos hacerlo, a no ser de esta manera, ¿no? Pero de una manera común, ¿no? No podíamos hacerlo que fuera invariant ni covariant. Entonces, ¿cómo sería? Es decir, no podemos hacerlo que sea covariante ni contravariante. Entonces, ¿cómo queda? Invariante. Un ejemplo de eso es en el .NET Framework es el dictionary. Yo el dictionary no le puedo asignar
si tengo diccionario de entity, yo acá al lado no le puedo poner user. Y si tengo un diccionario de user, tampoco le puedo poner entity. ¿Por qué es eso? Es decir, que el diccionario no es covariant ni contravariant. ¿Por qué es eso? Porque si nos metemos aquí adentro de la metadata, estos valores se usan lo mismo como entrada que como salida. En este caso como salida, ¿eh? Por lo tanto, este no puede ser covariant ni contravariant, ni este tampoco, porque lo estamos usando como valores de entrada y como valores de salida. Por lo tanto, si ellos en el diccionario hubieran hecho segregación de interfase, posiblemente hubieran logrado cumplir con esto de Liquid Substitution. Entonces, ¿les pareció interesante esa parte? A mí me gustó, ¿eh? Porque son pequeñas cosas que nosotros le agregamos a nuestras interfaces genéricas, in o out, y ya estamos haciendo una diferencia enorme en el resultado de la usabilidad de nuestro código. La regla, el Liquid Substitution Principle lo que dice es lo siguiente: nosotros debemos tener siempre que sea posible, como vimos, ¿no?, en el retorno de nuestros métodos que sean covariantes y en los argumentos que sean contravariantes. Y por último, en esta parte vamos a ver un ejemplito aquí que es la última regla, que son las reglas del sistema. La última regla que vamos a hacer es en cuanto a las excepciones. En cuanto a las excepciones, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí, si esta es más sencilla, bastante clara, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí un entity not found exception y tenemos un user not found exception, ¿no? Ahora nosotros en el entity saver en el reader, en el sí, está, user reader, entity reader, ahí. En el entity reader nosotros por alguna razón le llamamos a un sistema de base de datos en el reader, ¿no?, o lo que sea, y mandamos una excepción, y la excepción es entity not found exception. Desde la parte del cliente, el cliente va a decir, cuando yo llamo al reader y le paso 0, en este caso cuando le pasamos 0, lanza esta excepción, ¿no? El cliente dice, cuando yo le paso 0, voy a esperar un entity not found exception, ¿no? Pero ahora esto funciona bien si tenemos un reader de tipo entity reader, ¿no? Esto es lo que vamos a esperar. Pero ¿qué pasa si en el tipo derivado? Déjame dejar esto corriendo. ¿Qué pasa si en el tipo derivado, en vez de enviar una excepción de tipo entity not found exception, nosotros vamos a enviar la excepción que es de tipo user not found exception, ¿no? Aquí en user reader vamos a enviar user not found exception. ¿Qué pasa con nuestro usuario? En este caso, explota. ¿Por qué? Porque esta excepción que me envió user not found exception, yo no la estoy capturando. No la estoy capturando porque yo como cliente de esta entidad o de esta clase base, yo estoy esperando un entity not found exception. Si tú en la clase derivada, en el user reader, me vas a mandar una excepción, esa excepción tiene que ser de este tipo para que no se le rompa el sistema al usuario, o lo otro que podemos hacer es que sea derivada del tipo base que tú estás enviando. Es decir, esa es la regla que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros podemos enviar, es decir, cuando venimos aquí, el unit test entra. ¿Por qué? Porque el user not found exception ahora es base de entity not found exception. Si nosotros tenemos que garantizar
que cuando nosotros diseñamos nuestras implementaciones, si en una implementación tú envías una excepción, mañana vas a crear otra implementación diferente, esa nueva implementación o envías la misma excepción o una excepción que sea hija de la otra, ¿no? De la otra anteriormente, para que al lado de acá, del lado del cliente, el cliente no tenga que interesarle el cambio que tú hiciste, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí estamos claros entonces de qué es lo que es las reglas del sistema. Covarianza para el retorno, contravarianza para el documento y las excepciones. Nunca puedo lanzar una nueva excepción en otra implementación o en una entidad base, es decir, en una clase derivada, nunca lanzar excepciones diferentes a la de la clase base, a no ser que hereden de ella. ¿Tienen lógica, verdad? Vamos a ver aquí rápidamente algunos de los code smell, o algunas de las deficiencias cómo podemos identificar cuando no se cumple el list substitution. De manera fácil nosotros podemos ver que uno de los más clásicos es cuando tratamos de eliminarle características a una clase base o a una interfaz. Cuando se lanza el llamado no support exception. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos este fue en la vez pasada, nosotros teníamos aquí un decorator que decía, aquí el unit test. Ok, nosotros teníamos aquí un empty create, read, update, delete. Esto era antes de nosotros hacer la segregación de interfaces, ¿no? Nosotros teníamos esta implementación de esta interfaz que tenía de todo. Esta interfaz hacía leer, crear, leer todo, actualizar. Era un CRUD. En este caso nosotros implementamos cada uno de sus métodos de esa interfaz. Pero si nosotros creáramos una aquí que lo único que queremos hacer es eliminar, nos vemos forzados entonces a enviar not implemented exceptions. Sabemos que, por ejemplo, en este caso nosotros queríamos hacer una implementación nueva, no queríamos hacer un decorator. Si queremos hacer un decorator, podíamos verle, como hicimos aquí en este de acá, lo que hacíamos era como que pasarle la bola al decorator, ¿no? Pero si nosotros en vez de decorar lo que queremos hacer es una implementación nueva, pues estamos obligados entonces a mandar not implemented exception. Ese es un caso básico que cómo lo solucionamos con el interface segregation, ¿no? Cuando nosotros segregamos las interfaces ya nos quitamos de arriba una violación del list substitution principle, que es la violación de que se lancen not implemented exceptions. Y esto también en el .NET Framework lamentablemente ocurre. En el .NET Framework, si yo aquí le digo, y eso a Antonio le pasó el otro día algo que yo creo que fue por culpa de esto, tú vas a ver ahora. Si yo tengo aquí un eCollection, y el eCollection, un eCollection de órdenes, y aquí en el eCollection yo voy a recibir una colección de cualquier tipo base o de colección, ¿no? Si yo aquí le digo a esa colección de órdenes, añádale una orden, todo debe funcionar bien, ¿no? Vamos a ver si funciona. Sí, tiene lógica. Si el collection me permite hacer adicional, pues yo lo uso, ¿no? Funciona. Pero ¿qué pasa si aquí el que me está enviando esto, en vez de mandarme una lista, me manda un read-only list, que el read-only list también es un eCollection, por lo tanto se puede enviar sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No puede hacer el add. Entonces aquí el framework de .NET está haciendo una violación del list substitution principle. Lo hicieron. Porque por querer hacer que el read-only collection implemente el eCollection, entonces por querer lograr esa dinámica, pues entonces se vieron forzados a que aquí dentro de entonces tuvieron que mandarle not implemented exception a todo lo que no utilizaban, ¿no? A todo lo que no necesitaban. Es decir, más o menos se entiende la idea, ¿no? Aquí, por utilizar la interfaz equivocada, implementar la interfaz que no necesita, o una interfaz que tiene más métodos de los que necesita, pues está provocando que mi cliente... Sí, el otro día a Antonio le pasó, Antonio, de que Antonio estaba tratando...
Antonio estaba tratando de deserializar una collection, un i collection. Él desde la parte de los layouts estaba tratando de deserializarlo. Y resulta que le daba error y no dejaba de deserializar. Entonces cuando él se metió por ahí para abajo por las implementaciones y encontró la implementación, lo que estaban retornando era un read-only collection. ¿Qué es lo que pasa? Que Antonio no tiene que importarle cuál es la implementación que se suministre. Él tiene que confiar que si tú tienes un método add, el método add funcione. Pero como le enviaron un read-only collection, entonces desde el lado de acá le estaba explotando todo porque el serializar necesitaba uno de esos métodos, ¿no? Entonces ya está la lógica, ¿sí? ¿Qué es lo otro que tenía que hacer aquí Antonio entonces? Llegar aquí y decirle sí, orders is es decir, yo aquí ahora tendría que hacer un casteo, ¿no? Tenía que decirle sí. Sí, pero la idea, quiero decir la idea. No, pero es cierto, si tú esperas un e-collection, tú esperas que todo funcione, no, si te mandan uno que tiene no implemented session, ya te mataron. Esa es la idea del list substitution. Yo aquí, por ejemplo, ahora tendría que hacer un casteo y decirle, bueno, si el orden es de tipo read-only collection, entonces no haga el add. ¿Entiendes? Es culpa de Microsoft, exactamente. ¿Por qué? Porque violaron el list substitution principle. Otra forma básica de ver esto es cuando hacemos dou casting, que es casteo de tipo. Cuando nosotros tenemos una interfaz y necesitamos entonces estar casteando el tipo para ver la acción que vamos a tomar. En este caso, por ejemplo, teníamos que castear si es read-only collection, entonces no puedo adicionar o no puedo serializar. Cuando nosotros estamos haciendo dou casting, estamos violando el list substitution principle también, porque nosotros idealmente no necesitamos saber qué implementación estamos usando, debemos confiar que esa implementación funciona. Y esta es la idea del list substitution. Y lo otro, bueno, es la restricción histórica, es que si nosotros tenemos un objeto, que el objeto es inmutable, que en el objeto no se modifica ninguno de sus contextos, es decir, de sus atributos, ni ninguno de sus properties, ni de sus atributos. Si tenemos un objeto inmutable, ¿no? Nada se modifica. Nosotros heredamos de ese objeto inmutable y tenemos un objeto que sea mutable, ¿sí? Que sí modifica esos tipos de atributos y métodos, pues entonces estamos violando también la restricción histórica. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando que la clase esa no modifica los atributos. Exactamente. Si después tú me haces una herencia y modificas eso, pues entonces estás violando la restricción histórica de que no se puede modificar, ¿no? Eso lo resolvimos ya con las cláusulas de protección que hicimos, los try, los throw y los exception y todo eso. Resumen de esto. Para los subtipos, sí, para los subtipos o las implementaciones de nuestras interfaces, ¿no? Nunca debemos fortalecer las precondiciones, debilitar las postcondiciones, ni cambiar los invariantes. Estamos hasta ahí, ¿no? Eso lo vimos ya con ejemplos prácticos. Por otra parte, ya sabemos que debe existir covarianza en los valores de retorno y contravarianza en los argumentos de los métodos. Eso también lo vimos en la práctica. Las ventajas que nos daba eso, tener interfaces genéricas que sean covariantes y contravariantes. Y por último vimos que nunca debemos añadir nuevas excepciones a no ser que éstas hereden de las ya existentes. Sí. Entonces, si nos encontramos con esa situación, que tenemos que fortalecer una precondición, en ese caso, sí, una nueva variante en este caso, el problema era la relación que nosotros debíamos tener. En este caso, por ejemplo, si el destination en ese caso hay que, como que uno tiene que reinventar el código. Eso significa que nosotros tenemos una abstracción que no es la correcta. Si nosotros tenemos la abstracción correcta, pues no nos vamos a ver forzados a destruir el principio, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el regional info yo no lo necesito aquí en el shipping cost base, yo no lo necesito porque esto se va a utilizar solamente en el worldwide shipping strategy. ¿Por qué mi interfaz o por qué mi clase base o la interfaz va a tenerlo?
puesto en el método. El parámetro que yo debería tener aquí solamente sería package weight en kilogramos. Y entonces aquí en el Worldwide Strategy, pues yo le inyecto por el constructor, le digo al cliente que me tiene que inyectar el Regional Info. De esa manera estamos haciendo una cosa más abstracta que funcione para diferentes implementaciones. Condicionando al padre, sino... Sí, pero en este caso en particular el Worldwide no es sustituible por el Shipping Strategy en estas condiciones, por lo tanto no es correcto tener esa implementación, no es correcto tenerla, ¿eh? Porque no podemos tenerla porque violamos el principio ese. En ese caso tenemos que reinventar todo nuestro código para hacerlo de otra forma, ¿no? más inteligente. Lo otro aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si esta precondición o la poscondición, la precondición esta, por ejemplo, nosotros estamos metiéndola en todos los lugares, ¿no? Una forma más óptima de hacer esto es que en el atributo que le estamos pasando, en vez de pasarle un float, le pasamos un weight. ¿Sí? Con el encapsulamiento aquí le pasamos un weight y la precondición se la pasamos al atributo ese. ¿Sí? Cuando tú me crees el weight, no puedes pasarle un atributo que sea menor o igual que 0. Sí, la forma de resolver esto sería hacer una correcta extracción y usar el encapsulamiento aquí en los parámetros de entrada. En el parámetro de salida yo le pongo aquí un money, tipo de datos que sea money, y entonces ese tipo de datos es el que se va a encargar de que nunca le pueda asignar un money que sea menor que 0. Y ya de esa manera yo garantizo todo, ¿eh? Más o menos la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea, lo que se mostró el contrato básicamente es solamente para saber la existencia. Claro, tendríamos que seguir utilizando la forma, o sea, por lo que dijiste, ¿no? Sí, son usuarios profesionales, no lo debería activar en sus casas. Es decir, la parte de las precondiciones, si nosotros hubiéramos hecho un encapsulamiento correcto, no necesitábamos esa precondición ahí directamente en el código. ¿Ahora vas a sortear estos libros? Y bueno, ya, la frase, idealmente los clientes deben mantener una referencia de la clase base o interfaz y no alterar su comportamiento dependiendo del tipo concreto. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, quisiera ya dejar un pequeño espacio para hablar, no sé, tal vez ya terminamos con el Eco Substitution, ¿no? Para hablar de que en el día a día, en los proyectos que nosotros tenemos día a día, cuáles son los retos o los más grandes que nos impiden a nosotros a veces aplicar los principios sólidos, ¿eh? Y código legacy que ya no los aplicaba y a veces tenía que hacer un cambio y decía, bueno, en lugar de modificar todo, hago una tapadita más, revoco un poco más y tal. Sí, muchas veces el código legacy no nos impide, porque si está un código legacy a veces para refactorizarlo nos cuesta un grado de esfuerzo un poco grande, ¿eh? Pero sabemos que si nosotros nos esforzamos y le decimos al cliente, mira, ahora necesitamos refactorizar, porque le explicamos de alguna forma las ventajas que va a tener, pues tal vez es importante que nos dediquemos tiempo a refactorizar antes de continuar, ¿no? Porque si continuamos con la churre, cuando vienes a ver, lo que terminamos haciendo es algo demasiado difícil de mantener. Me gustaría leerle ya para concluir una frase que viene en este libro, en el libro que escribió Robert Martin, ¿Qué soy yo? que habla acerca de lo que es, ya para resumir todo esto, de lo que es el buen diseño, y este sí es un poco más reacio. Yo soy la siglo urbana, me llamo Roberto Martín. Mira lo que dice Robert Martin, traducido por mí, lo cambié de tercera persona a segunda persona para incluirme. Dice, manteniendo el diseño lo mejor posible. Los desarrolladores debemos mantener el diseño lo más apropiado y limpio posible. Esto no es algo accidental o un compromiso tentador, o me siento tentado a hacerlo hoy, ¿no? O si no, no. Los desarrolladores no limpiamos el diseño cada par de semanas. Preferiblemente mantenemos el software lo suficientemente limpio, simple y expresivo como sea posible, todos los días, todas las horas y todos los minutos. Nunca debemos decir, volveré y arreglaré esto luego. Nunca debemos dejar comenzar la contaminación. La actitud de los desarrolladores hacia el diseño de software es la misma actitud que un cirujano tiene hacia el procedimiento de esterilización. Bueno, el procedimiento de esterilización
hace posible que se haga la cirugía. Sin esto, el riesgo de infección sería demasiado grande como para ser tolerado, por supuesto. Los desarrolladores debemos sentir lo mismo con respecto a nuestros diseños. El riesgo de dejar incluso la más pequeña contaminación es demasiado grande para tolerarlo. El diseño debe permanecer limpio y como el código fuente es nuestra más importante expresión de diseño que nosotros tenemos como diseñadores, ¿no? También debe permanecer limpio. Ser profesionales quiere decir que como desarrolladores de software no podemos tolerar la contaminación. Es decir, que no traigan a Robert Martin a hacernos auditoría porque según él nunca debemos tolerar eso, nunca tolerar. Nosotros estamos haciendo algo, vamos a diseñarlo bien, vamos a refactorizar, vamos a armar bien las cosas, porque si no, lo que se arma es una bola de humo que empieza a... Aquí está la bibliografía de lo que he utilizado en el curso, en la que yo consulté principalmente. Tenemos el libro en la primera versión, en la última versión ahora, la Artist Code, que es principalmente donde yo me basé para esto. Este libro de inyección de dependencia en .NET está genial, porque habla de inyección, se llama inyección de dependencia, pero lo que habla es de los principios SOLID, completamente, prácticamente. Como sabemos, la inyección de dependencia es como nos ayuda a unir a que se armen todos los principios SOLID, ¿no? También tenemos inyección de dependencia con Unity, el que le interesa Unity. Este libro está genial y se puede descargar gratis. Y también tenemos este que es de Robert Martin, que también me fijé, que es este que tengo aquí grueso, donde leí esta frase, que es para diseño de arquitectura, diseño de principios SOLID y demás. La documentación de Microsoft, en Pluralsight hay por lo menos un curso que me gustó bastante que se llama Encapsulation and Solid. Y bueno, toda la internet, está Overflow y demás que podemos utilizar. Y bueno, antes de terminar quisiera decirles ya que de verdad tuve que esforzarme bastante para hacer esto porque los ejemplos y demás son un poco complicados, ¿no? y hay que estudiar bastante. Pero la verdad que me siento bastante gratificado de que he visto que he tenido buen feedback de ustedes, ¿no? Y eso me ha hecho contento, ¿no? De que de alguna forma como que todo el esfuerzo lo hayan sabido apreciar y verdad les agradezco mucho porque hayan participado en el training y bueno, nos esperamos entonces en el próximo. Muchas gracias. Y escríbanme, ahí tienen mi Skype para que me escriban, que cuando encuentren un artículo interesante o cualquier cosa, me lo envíen, que a mí me encanta debatir y discutir de este tipo de temas. Muchísimas gracias.